Café y té, un podcast de Onda China. Hola, buenas, soy Pedro. Qué bien que nos encontramos otra vez en un nuevo episodio del programa del podcast Café y Té. Sandy, creo que antes de la charla de hoy, tengo confianza que este tema va a interesar a muchos de nuestros oyentes, ¿no? El otro día vi una noticia china que al principio me hizo gracia, pero que después me dejó pensando mucho más de lo que esperaba. Resulta que en Guangxi, dentro del megaproyecto del canal de Pinglu, construyeron un puente especial para animales salvajes. Y cuando digo especial, hablo literalmente de eso, un puente por el que no pasan ni coches ni personas, diseñado exclusivamente para que los leopardos, gatos, civetas, ardillas y otras especies puedan seguir cruzando la zona sin perder sus rutas naturales. Lo más llamativo es que no se trata simplemente de un gesto simbólico de ecología. El puente fue diseñado teniendo en cuenta los hábitos reales de los animales. Tiene tierra en lugar de asfalto, vegetación autóctona, zonas de sombra, pequeños puntos de agua, incluso espacios donde pueden esconderse y sentirse seguros. Y aquí agrego una información que he visto en las entrevistas de responsable de este proyecto, que sobre este puente van a plantar muchos árboles frutales para los animales salvajes, para que cuando crucen pues se pueden comer, ¿no? Los árboles frutales como las higueras de hoja pequeña, o bueno, también llamadas laurel de la India, almendro de Madagascar, roble de hoja perenne asiático, o sea, todos son zonas comestibles para los animales o los insectos, los pájaros, para que puedan comer. Mientras leía la noticia, pensé que interesante que hoy una gran obra de infraestructura en China ya no piense únicamente en barcos, comercio o crecimiento económico, sino también en algo tan específico como la manera en que un animal atraviesa un canal. Y ahí fue cuando sentí que esta historia en realidad habla de algo mucho más grande. Hola a todos, sí, esta historia me pareció muy interesante y busqué de hecho las fotos, he mirado, y cuando el proyecto quede terminado va a ser realmente impresionante, porque rompe por completo la imagen tradicional que muchos tenemos de los megaproyectos. Normalmente al escuchar gran infraestructura se nos viene a la cabeza hormigón, excavadoras, montañas perforadas y ecosistemas dañados. Durante mucho tiempo la lógica de desarrollo fue así: primero crecer, luego ya veremos cómo reparar el daño ambiental. Pero este caso da la sensación de que algo está cambiando. China sigue construyendo grandes canales, trenes y carreteras, pero al mismo tiempo empieza a incorporar conceptos como corredores ecológicos y conectividad de fauna. Y lo más fascinante no es solo el puente en sí, sino la pregunta que surge detrás. ¿Por qué China empieza a pensar también en cómo viven los animales dentro de estos grandes proyectos de desarrollo? Sí, creo que eso explica en parte por qué esta noticia, ese puente, se volvió viral, ¿no? Precisamente porque parece contradictoria. Mucha gente ve un proyecto gigantesco de infraestructura y automáticamente piensa que el medio ambiente será el gran perjudicado. Y no es una idea totalmente absurda, porque históricamente ha pasado muchas veces, no solo en China, sino prácticamente en todos los países industrializados. Por eso cuando aparece una obra donde además de construir un canal se invierte dinero en proteger rutas migratorias de animales, la reacción inicial de mucha gente es desconfiar o pensar que se trata simplemente de propaganda ecológica. Y cuando más profundizas en el proyecto, más queda claro que no se trata de una ocurrencia aislada. Este puente es parte de una estrategia mucho más amplia. Los ingenieros analizaron cómo se desplazaban las especies locales, qué rutas preferían y qué tipo de entorno necesitaban para sentirse seguras. Eso cambia por completo la conversación. Aquí no se trata solo de poner un toque verde para que la infraestructura luzca bien,
sino de preservar cierta continuidad ecológica en un territorio que inevitablemente se verá transformado por la actividad humana. Es un enfoque que combina planificación, respeto por la biodiversidad y modernización, todo al mismo tiempo. Sí, exacto, y ahí está un punto muy revelador. Durante mucho tiempo el éxito de una gran obra se medía casi exclusivamente en términos económicos. Cuánto comercio generaba, cuánto tiempo ahorraba o qué tan rápido se terminaba, pero ahora surgen otros criterios que también cuentan: impacto ambiental, sostenibilidad, preservación de la biodiversidad, incluso la capacidad de los animales para seguir habitando la zona después de la construcción. Eso habla de un cambio profundo en la concepción del desarrollo en China. Ya no se trata solo de crecer y avanzar, sino de cómo este crecimiento puede coexistir con el entorno natural y mantener un equilibrio más integral. Y me parece una decisión muy acertada porque estamos en deuda con la naturaleza. Cada vez que construimos estos megaproyectos estamos afectando todo el entorno que nos rodea, así que todo lo que podamos hacer por restituir o por mejorar este entorno natural, la flora, la fauna, pues se lo debemos a la naturaleza. Y hay un concepto ecológico que me parece fundamental para comprender esta noticia que muchos habitantes urbanos probablemente desconocían, y es el roadkill, es decir, la muerte de animales causada por carreteras y vehículos, mientras nosotros percibimos las autopistas como simples conexiones entre ciudades. Para numerosas especies representan todo lo contrario, barreras que fragmentan sus hábitats. Un bosque continuo se divide en varias secciones y los animales deben arriesgarse constantemente para buscar agua, alimento o pareja. Sí, el roadkill, que quizá, como has dicho, mucha gente no prestan mucha atención, no solamente la gente como humana, sino en general mucha gente no lo damos suficiente importancia a este fenómeno que causamos los humanos. Y el problema más grave no se limita a simple atropello. Lo realmente crítico es la pérdida de conectividad ecológica. Cuando las poblaciones animales quedan aisladas durante años, la diversidad genética disminuye y los ecosistemas se debilitan progresivamente, y por ello muchos países comenzaron hace tiempo a construir corredores ecológicos, túneles o puentes verdes. Canadá, por ejemplo, es un caso emblemático. En el Parque Nacional Banff, los pasos ecológicos han reducido drásticamente los accidentes entre animales y vehículos. Eso demuestra que este tipo de soluciones sí funcionan. Muchas veces la gente piensa que los animales no van a utilizar esos pasos, pero los estudios muestran exactamente lo contrario. Cuando existe una ruta segura y adaptada en su entorno natural, muchas especies terminan incorporándola a sus desplazamientos habituales. Entonces, la cuestión deja de ser si vale la pena construir esos corredores y pasa a ser otra: ¿los gobiernos y las sociedades están dispuestos a invertir en ellos? Sí, y ahí también es donde el caso chino resulta tan interesante, porque muestra que China empieza a incorporar experiencias internacionales de protección ecológica directamente dentro de sus propios megaproyectos. Ya no se trata solamente de construir más rápido o a mayor escala, sino también de preguntarse cómo reducir el impacto ambiental desde la fase de diseño. Y también este cambio, ¿no?, del crecer primero al proteger mientras se crece. Para entenderlo, también hay que recordar cómo fue el desarrollo chino durante las últimas décadas. Durante muchísimo tiempo la prioridad absoluta era construir infraestructura, reducir pobreza y conectar regiones enteras del país. Es como la imagen es que proyectan China, ¿no?, internacionalmente. Y sinceramente, en este contexto histórico la lógica dominante era bastante clara: primero desarrollarse y después resolver los problemas ambientales. Eso pasó en China, pero también pasó antes en Europa, en Estados Unidos, en Japón, durante sus propios procesos de industrialización. Sí, muchas veces se pasa por alto la velocidad vertiginosa a la que se produjo todo esto en China.
En apenas unas décadas surgieron ciudades enteras, redes de trenes de alta velocidad, autopistas gigantes y enormes polos industriales. Pero claro, cuando un país alcanza cierto nivel de desarrollo, también comienzan a percibirse con mayor claridad los límites ecológicos, la contaminación del aire, los problemas de agua, la desertificación e incluso los fenómenos climáticos extremos empiezan a impactar directamente en la vida cotidiana de la población. Y allí se empieza a cambiar la conversación porque el medio ambiente deja de verse solo como un tema secundario o decorativo y empieza a convertirse en parte de la estrategia nacional de desarrollo. Por eso en los últimos años China impulsó políticas relacionadas con reforestación, energías renovables, protección del río Yangtze, que antes hemos cubierto este tema una década de prohibición de pesca, parques nacionales o transición verde. Todo esto refleja una transformación bastante importante, pasar de la lógica de crecer primero y reparar después a otra donde se intenta proteger mientras se sigue creciendo. Y esto que dices me parece muy importante porque es mejor conservar que destruir y tener que reparar posteriormente, y muchas veces hay muchos elementos que se pierden, que no se pueden recuperar, se pierden para siempre, y justamente por eso este puente termina siendo tan simbólico, porque no habla solo de leopardos o ardillas, habla de una nueva forma de planificar el desarrollo, una donde la pregunta ya no es únicamente cuánto produce una infraestructura, sino también qué impacto tiene sobre el entorno y cómo puede coexistir con él. Sí, parece que este cambio detrás de este cambio hay un cambio de enfoque del país y a nivel nacional. China es un país que hablamos muchísimo de los planes quinquenales, de que hace este tipo de mega planes, ¿no? Que ahora mismo, si el próximo periodo del 15º plan quinquenal, y hemos hablado muchísimo de ello y de los conceptos más como el desarrollo verde, modernización ecológica o crecimiento de alta calidad. A veces estas expresiones parecen demasiado abstractas, pero al final terminan reflejándose en decisiones muy concretas. Por ejemplo, cómo se construye una ciudad, qué tipo de energía se utiliza y si un megaproyecto incluye medidas de protección ecológica desde el principio. Creo que durante mucho tiempo la modernidad se vinculaba a dominar por completo la naturaleza. Cuanto más transformabas el paisaje, más desarrollo o más desarrollado parecías, ¿no? Pero ahora surge otra idea. Quizá el verdadero nivel de desarrollo también se mide por la capacidad de preservar el entorno mientras se avanza económicamente. Y sinceramente me parece muy interesante que China esté participando cada vez más en esa conservación. Sí, y además hay otro punto importante. Hoy la ecología ya no se percibe solamente como protección ambiental, también se relaciona con innovación tecnológica, calidad de vida, competitividad industrial y seguridad energética. Por eso China apuesta tanto por vehículos eléctricos, energía solar o infraestructura verde. Y creo que ese es justamente el contexto donde encaja esta historia del puente ecológico. Al final, el puente conecta mucho más que los dos lados de un canal, también une dos formas distintas de imaginar el futuro, una que apuesta por crecer a cualquier costo y otra que busca un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Probablemente, esa será una de las discusiones más importantes a nivel mundial en los próximos años. Sí, y también en los próximos años seguimos observando cómo se convierte, cómo se convertirá este puente en una nueva conexión entre los humanos y la naturaleza, y como al principio decíamos en este programa que seguramente este tema, esta noticia va a captar más atención sobre medidas similares de China en términos de la ecología, ¿no? Y sobre esta historia, lo más fascinante es que comienza con algo aparentemente pequeño, un puente para animales, pero cuanto más lo observas, más evidente se vuelve que refleja un cambio profundo en la concepción del desarrollo en China. Quizá hoy el progreso ya no se mida solo en construir más rápido, más alto, más grande,
eficiencia, ¿no? Y la cantidad, sino también en aprender a dejar espacio para otras formas de vidas. Esas formas de vidas también viven en este planeta que convivimos con ellos. Exacto, y creo que por eso esta noticia captó tanta atención dentro y fuera de China. En un momento en el que el mundo entero discute sobre crisis climática y sostenibilidad, ver una infraestructura de gran escala diseñada también para leopardos, civetas o ardillas transmite un mensaje contundente. El desarrollo y la naturaleza no tienen por qué ser enemigos irreconciliables. Aún quedan muchos desafíos, pero el simple hecho de que estos temas formen parte del debate nacional ya dice mucho sobre la dirección que China busca seguir en esta nueva etapa. Sí, y aquí termina el episodio de hoy del programa Café y Té. Esperamos que te haya gustado este programa. Yo soy Pedro. Y yo soy Chandy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.